para cualquiera que se dedique a las ciencias de la salud, saber leer un artículo científico no es que sea útil, es que es absolutamente fundamental. Es la base para poder tomar buenas decisiones clínicas y, bueno, para no quedarse atrás en un campo que no para de cambiar. Así que hoy vamos a ver cómo enfrentarnos a un paper de forma estratégica. Para entender de verdad lo que nos cuenta un artículo, nos vamos a poner el sombrero de detective. Vamos a seguir estos 5 pasos para, básicamente, diseccionar el estudio y evaluar si la evidencia que nos presenta es sólida o no. Mirad, esta habilidad es el pilar de lo que llamamos la práctica basada en la evidencia. Nos permite dejar de depender de casos aislados o anécdotas para empezar a aprovechar la experiencia de miles de profesionales. Y aquí está el cambio de mentalidad clave. Es pasar del, pues yo recuerdo un paciente al que esto le fue de maravilla, a entender qué nos dice la evidencia de forma sistemática. Esto es crucial para cuidar bien de los pacientes y sobre todo para evitar prácticas que no solo no funcionan, sino que podrían llegar a ser dañinas. A ver, antes de lanzarnos a leer en profundidad, cualquier buen investigador hace un trabajo previo, una comprobación de antecedentes. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros con el artículo. Estas 5 preguntas son un primer filtro rapidísimo. Obviamente que la revista sea revisada por pares, que los autores sean de una institución reconocida, que el artículo sea reciente y que no haya conflictos de interés raros son buenas señales. Pero la pregunta del millón es la última. ¿Este estudio responde de verdad a la duda que tenemos? Y para responder a esa pregunta tenemos una herramienta genial, el marco PICOS. Nos ayuda a desglosar nuestra propia pregunta clínica y a compararla pieza por pieza con lo que investiga el estudio. Si no encajan, pues mira, a lo mejor este paper no es el que necesitamos ahora mismo. La gran mayoría de los artículos científicos siguen una estructura estándar. Vamos a pensar en ella como si fuera el mapa de la escena de un crimen que tenemos que entender para resolver el caso. Y este es el famoso formato IMRA. Parece lógico, ¿verdad? Leerlo en orden. Primero, la introducción. Luego, los métodos. Te va contando la historia de principio a fin. Pues aquí viene la sorpresa. Resulta que la gente con experiencia, los investigadores, casi nunca leen un artículo en ese orden. En lugar de seguir la historia de forma lineal, leen de forma estratégica. Por ejemplo, es muy común saltar del resumen directamente a la discusión para ver las conclusiones y de ahí a los métodos para comprobar si se pueden fiar de esas conclusiones. Y la razón tiene todo el sentido del mundo. Fijaos en este gráfico. Las secciones de resultados y métodos se ven como las más difíciles de leer. Así que los expertos van saltando, buscando primero la información más importante de la forma más eficiente posible. Vale, ahora sí que empieza el verdadero trabajo de detective. Vamos a interrogar cada sección del artículo sistemáticamente para evaluar si es sólida y válida. El resumen, o abstract, es nuestra primera pista. Es un filtro rápido para ver si el artículo nos interesa. Tiene que responder a 3 preguntas muy básicas. ¿Por qué se hizo el estudio? ¿Qué hicieron y qué encontraron? Si el resumen ya es lioso o no deja esto claro, mala señal. Y una advertencia que es importantísima. Nunca, pero nunca se debe citar un estudio basándose solo en el abstract. Muchas veces los resúmenes pintan los resultados de una forma demasiado bonita, omitiendo limitaciones que son clave. Cuando llegamos a la introducción, buscamos una cosa por encima de todas las demás, la pregunta de investigación o la hipótesis. Suele estar al final de esta sección. Si la pregunta está mal planteada o no es relevante, todo el estudio se tambalea desde la base. Aunque pueda parecer la sección más difícil, la de métodos es, sin ninguna duda, la más importante para hacer una evaluación crítica. Es aquí donde descubrimos cómo se consiguió la evidencia y si es de buena calidad. Unos métodos flojos invalidan cualquier resultado, por muy espectacular que parezca. Un concepto clave que hay que buscar en los métodos, sobre todo en ensayos clínicos, es la aleatorización. Este proceso asegura que los grupos del estudio sean comparables desde el principio, porque distribuye al azar las características de los participantes. Esto, junto a técnicas como el doble ciego, donde ni el paciente ni el investigador saben qué tratamiento se da, reduce muchísimo el riesgo de sesgos. Y aquí es donde muchísima gente se lía, y es vital tener clara la diferencia entre asociación y causalidad. Que 2 cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. La mayoría de estudios solo pueden mostrar que 2 cosas están relacionadas. Solo los diseños más rigurosos, como un buen ensayo clínico aleatorizado, pueden empezar a sugerir una causa. Al analizar los resultados, no hay que dejarse cegar por el famoso valor P. Primero, hay que buscar el resultado primario, el que el estudio se propuso medir desde el principio. Luego, vemos si el tamaño del efecto es relevante en la práctica, si los intervalos de confianza nos dan una idea de la precisión.
Y por supuesto hay que comprobar que todo cuadra, el texto, las tablas y las figuras. Y esto es fundamental. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero el efecto puede ser tan pequeño que en la vida real no tenga ninguna importancia. Imagina un fármaco que baja la tensión arterial medio punto. Podría ser estadísticamente significativo, sí, pero clínicamente esa bajada es irrelevante. La pregunta clave siempre es, ¿este resultado cambia algo en el mundo real? Por último, en la discusión buscamos señales de alerta. ¿Los autores exageran las conclusiones más allá de lo que sus datos realmente apoyan? Curiosamente, una señal de un buen estudio es que los autores reconocen abiertamente sus limitaciones. Esa honestidad es un buen indicador de calidad. Muy bien. Después de interrogar todas las partes del artículo, llega el momento de juntar toda la información y emitir nuestro veredicto final sobre si el estudio es válido y útil. Este sería el proceso completo resumido en 6 pasos. Como veis, la evaluación crítica no es dar una opinión, es una habilidad que se aprende con un método y sobre todo con mucha práctica. Este es el camino para dejar de ser un simple lector y convertirse en un consumidor crítico de la evidencia. Y después de todo este análisis, llegamos a la pregunta del millón. La evidencia puede ser súper sólida, pero ¿es aplicable a la persona que tenemos delante con sus circunstancias y sus valores? Al final, la evidencia nos guía, pero nunca reemplaza el juicio clínico. Toda esta guía está basada en el material de tarjetas biomédicas. Si os interesa profundizar en estas habilidades, su web es un recurso fantástico y muy recomendable.